platicar yo con ustedes sobre partidos políticos, su régimen, su registro, su constitución. Me gustaría si alguno de ustedes me dijera si ha visto algo o hasta dónde han ido viendo en este diplomado. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesora. Muchas gracias. Por favor, Elizabeth. ¿Carla o Elizabeth? Como guste, maestra. Buenos días. Buenos días. Pues hemos estado viendo antecedentes, los sistemas de partido, eso hemos visto. Sin embargo, pues yo creo que ¿alguno tiene alguna idea de esto? Creo que el régimen jurídico pues aplica desde la Constitución, el artículo 41 constitucional, que define incluso los partidos políticos y menciona pues como conceptos básicos y cuestiones básicas acerca del régimen jurídico, y ya más preciso pues la Ley General de Partidos Políticos, donde pues, establece tus prerrogativas, derechos, obligaciones y todo eso que más o menos, bueno, conozco de forma muy, muy breve, pero sin embargo pues tengo una idea, ¿no? Gracias. Ok. Gracias, Elizabeth, te agradezco muchísimo. Bueno, entonces, hoy les comento, mi dinámica es, empezamos la plática, la clase, ustedes pueden levantar la mano cuando gusten. Si tienen alguna duda, alguna aportación, el micrófono es suyo. Les recuerdo que en los comentarios son para enriquecer. ¿Sale? Si hacemos alusión a algún ejemplo que ahorita, o sea, que en la actualidad se esté sucediendo o algo relativo a este tema, les pido a todos los respeto para las opiniones de los demás. Se trata de enriquecernos, ¿sale? Bueno, entonces, comenzando con lo que sería nuestro tema. Ay, perdón. ¿Sí ven la presentación, verdad? ¿Sí la ven? Bueno, vamos a ver lo que es requisitos de constitución, procedimiento de registro, un esbozo. Acuérdense que por el poquito tiempo que tenemos, pues les voy a dar un esbozo de lo que son los derechos de los partidos políticos, de las obligaciones de los partidos políticos, cómo se organizan. A ver, permítanme porque hay mucho eco. A ver, ahora sí ya, ¿no? ¿Está mejor? Sí, ya no se escucha el eco. Está mejor. Okay. Entonces, vamos a ver lo que son la organización interna de los partidos políticos, sus asuntos internos, sus documentos básicos, sus órganos internos, el proceso de selección. Fíjense bien, estos temas son súper importantes para nosotros ahorita. En estos meses, últimos meses, es importante que conozcamos bien cómo es todo este procedimiento de registro de los partidos, sobre todo cómo tienen en cada partido tienen su propia organización interna, sus procesos de selección de integrantes, su justicia intrapartidaria. Y les voy a decir por qué. Les comento, es importante porque con lo que estamos pasando ahorita, ¿alguien me puede decir todos estos candidatos que hemos visto desde mayo para acá del partido mayoritario, para qué son precandidatos? ¿Para qué son precandidatos? Por favor, Luis Alberto. Pues se dice que son candidatos o precandidatos o aspirantes a no te escuchamos. La coordinación, son para aspirantes para la coordinación no se escucha. A lo mejor, Luis Alberto, si quieres apagar tu cámara porque no te escuchamos. Sí. A ver, ¿me escuchan? No, se sigue sin escuchar. ¿Sí se escucha? ¿Tú sí lo escuchas? Yo sí lo escucho. Yo no lo escucho. Yo también lo escucho. Yo también. A ver, capacitación. Mira, ¿Alguien ¿sí me me puede ayudar? escuchan? Porque no los escucho. No escucho el micrófono de ellos. Ni lo que están hablando.
Inés, ¿me puedes escuchar? Sí, yo lo escucho, profesora. Creo en su computadora Ujú. tiene el sonido No, no los prendido o escucho apagado. nada. A ver. A ver, ahora sí me escucho. Sí, ahora sí, ya te Ah, escucho. Muchas gracias. bueno, están compitiendo para ser coordinadores de la defensa de la 4T, así le llaman ellos. Bueno, Supuestamente esos coordinadores van a ser, o el que sea coordinador o coordinadora, va a ujú, ser como que el aspirante o precandidato a la presidencia, ¿no? Eso es lo que yo he entendido hasta el momento. lo dijiste muy bien, Luis Alberto. Son precandidatos o aspirantes a ser coordinadores de la Cuarta Transformación. Este tipo de procedimientos se preguntarán por qué si para todos o algunos de nosotros todos estos son actos de precampaña, anticipados de precampaña, porque sabemos que es la campaña presidencial, ¿no? O eso pareciera. ¿Por qué? Ayer tuve otro diplomado y me decían, pero es obvio, están haciendo precampaña y el INE no lo sanciona. Precisamente por esto, porque lo han manejado, el partido mayoritario ha manejado estas precampañas o esta selección de precandidatos como ¿qué? Como un proceso de selección de sus integrantes. Y es un derecho que tienen los partidos políticos. Fíjense nada más. Ya sabemos, independientemente de lo que a toda vista nos salta como ciudadanos, qué es lo que está sucediendo. Pero el partido mayoritario ha manejado este proceso dentro de estos derechos que tienen los partidos políticos dentro de sus procesos de selección de integrantes. Ahora, perdón, también vamos a tratar el tema de pérdida del registro de los partidos políticos y brevísimamente lo que es la liquidación de los partidos políticos. Ahora bien, ¿qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios. ¿Sale? Con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o, en su caso, ante los organismos públicos locales. Voy a hacer una connotación. Vamos a hablar en términos generales y cuando haya una disposición aplicable únicamente para partidos políticos de carácter local, haré alusión a ella. Entonces, repetimos, son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que están legalmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es su finalidad? Promover la participación de la ciudadanía o del pueblo en la vida democrática de nuestro país, a contribuir en la integración de los órganos de representación política y como organizadores de los ciudadanos. ¿Para qué? Para hacer posible el acceso de estos ciudadanos o de nosotros los ciudadanos al ejercicio del poder público. ¿Qué les parece la definición? ¿Es certera? ¿Es real? En la actualidad nosotros los ciudadanos tenemos realmente una representación por parte de los partidos políticos o representan nuestras demandas, las hacen valer, ¿funcionan? ¿Para ustedes nuestro sistema partidario funciona en la actualidad? ¿Cómo ven? De manera rapidona para que podamos concluir el tema que es bastante largo. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Alguno? Ándale, anímense, no es una pregunta de examen. Dice, hay finalidades que no se cumplen. Así es, Carla. Juan Pablo, por favor. Sí, gracias, doctora. Yo considero que en la formalidad, pues sí cumplirían con el texto de la ley, ¿no? Pero ya en la parte real, en la parte material, bueno, hay ciertas cuestiones que escapan a la misma regulación de la normativa que hacen que ciertas personas lleguen al poder y que ciertas personas participen. Quizá no la totalidad, como podríamos pensar en una vida democrática de personas participan en los partidos políticos y ni siquiera están enterados de sus actividades, funciones. Entonces creo que en la formalidad sí, en la realidad
podría ser que sí, no estoy tan seguro. Juan Pablo dice, atendiendo a los aspectos formales del sistema partidario, Juan Pablo nos platica, sí se cumplen con estos requisitos. Ya una vez en el ámbito material o en la forma material, habrá que considerarlo. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿qué es un afiliado o qué es un militante dentro de un partido? ¿Por qué les estoy dando estos pequeños conceptos? Porque creo que son muy importantes para que aprendamos a distinguir. Como lo dijimos ahorita, cuando empecé, dentro de este proceso que estamos viviendo ahorita de estos coordinadores de la 4T o aspirantes a coordinadores, ¿a quién están dirigiendo sus precampañas? Cuéntenme, dentro de la formalidad, como nos menciona Juan Pablo, ¿a quién deberían de estarle bombardeando y proponiéndole lo que van a hacer y sus meetings y sus cosas? ¿A quién? Se supone que a sus afiliados. Muchas gracias. Claro que sí, supuestamente a los militantes. Así es, estamos hablando en el supuesto, militantes. Entonces, ¿qué es un militante? Para poder entenderlo. El militante es el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se integra de manera libre, voluntaria e individualmente a un partido político, en los términos y para los efectos que disponga el partido político. ¿Ok? Dentro de la normatividad que rige al partido político. ¿Cuál es la normatividad que rige un partido político? Que no es, o sea, que esa es su normatividad interna. ¿Alguien me puede anticipar un poquito? ¿Cuál creen que sea su normatividad? David, por favor. Los estatutos Así de cada es. uno de los institutos políticos. Así es, también Elizabeth nos dice los estatutos. En efecto, en los estatutos, que es lo que vamos a ver también hoy, se establece toda esta normatividad que regula la vida interna de los partidos políticos, así como la interacción que tienen los militantes dentro de ellos, ¿no? Que como lo mencionamos, lo repito para que nos quede súper claro, son todas aquellas personas que de manera libre e individualmente se afilian a un partido político, sujetándose a la normatividad y a las disposiciones que este partido político disponga en su normatividad interna. ¿Ok? ¿Cuál será su actividad y el grado? Se determinará de acuerdo a cómo quede afiliado o cuál sea su militancia. Ahorita lo vamos a ver, porque dentro de un partido político hay militantes, hay afiliados, unos ocupan cargos dentro del partido, algunos otros no. ¿Sale? ¿Cuál es el procedimiento de constitución? Vamos a entrar a lo que es la materia que nos ocupa el día de hoy. La constitución de los partidos políticos. Se trata, como lo dijimos, ya dimos la definición, es una entidad de carácter público, con patrimonio y personalidad propia. Pero eso es cuando ya está registrado. Ojo, les di una definición de lo que es un partido político cuando ya está registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Hoy vamos a hablar previamente a que podamos denominarlo como un partido político. Antes de ser un partido político, ¿qué es? Es una agrupación de ciudadanos, ¿sale? Una agrupación de ciudadanos. Esta agrupación de ciudadanos se quiere constituir como un partido político, ya sea nacional o ya sea local. ¿Qué se requiere? Presentar una declaración de principios. 2. El programa de acción de acuerdo y con congruencia a los principios presentados. Los estatutos que normarán su vida. Estos estatutos deben reunir los requisitos mínimos que la ley establece para su constitución. ¿Sale? Los partidos políticos nacionales deben contar, por lo menos, con 3,000 militantes repito, perdónenme el pleonasmo o la repetición innecesaria. Necesitan contar con 3,000 militantes por lo menos en 20 entidades federativas o, en su defecto, 300 por lo menos en 200 distritos electorales. Esto es por lo que hace a los partidos políticos nacionales. Por lo que hace a los partidos políticos locales, para poderse constituir como un partido político local, requiere de las 2/3 partes de los municipios que constituyan o configuren la entidad federativa de que se trate.
o demarcaciones de la Ciudad de México que cuenten con credencial para votar. ¿Por qué con el Partido Político Nacional yo no les dije que los militantes debían contar con credencial para votar? Y les digo, necesitan 3,000 por cada entidad, por lo menos en 20 entidades federativas, o 300 por lo menos en 200 distritos. Y les digo que el Partido Político Nacional requiere las 2/3 partes de los municipios que constituyen la entidad federativa o demarcaciones de la Ciudad de México, y les pongo entre paréntesis, contar con credencial para votar. ¿Por qué este requisito para la constitución de un partido político local? ¿Ustedes por qué creen que sea? Porque es necesaria, siempre es necesaria, ¿estamos de acuerdo? Para ejercer los derechos político-electorales, siempre la credencial para votar es necesaria. Pero ¿por qué legalmente se hace alusión en este punto? ¿Por qué creen? ¿Alguien? ¿Nadie? Sería para reconocer la residencia. Así es, Claudia. En efecto, por el control de credenciales lo tiene el INE, sí, también Elizabeth, pero realmente este requisito para los partidos políticos que quieran, bueno, para las agrupaciones que quieran constituirse como un partido político local, el requisito de la credencial para votar es importantísimo porque acuérdense que dentro de las entidades federativas, las demarcaciones territoriales y fronteras entre cada entidad federativa puede estar así como muy, ¿saben cómo? Así muy juntitos. Algún municipio puede estar muy junto a un municipio de otra entidad federativa, ¿sale? Entonces es importante para determinar la residencia de los que quieran aspirar a ser militantes o afiliados de un partido político. Se le debe informar por escrito al Instituto Nacional Electoral el propósito de obtener el registro, del propósito de obtener el registro como partido político nacional. En el caso de las entidades federativas, es el mismo requisito, nada más deben presentar este escrito. ¿Ante quién? Ante los soples. ¿Sale? Bueno, deben acreditar la celebración de asambleas en presencia de un funcionario del Instituto Nacional Electoral. Le hace un funcionario de 20 o 200. 20 de las entidades federativas o 200 de los distritos electorales. El funcionario acreditará el número de afiliados que participaron en cada una de estas asambleas. El hecho que como, perdón, bueno, el hecho de que se presentaron, participaron en la asamblea, conocieron estas personas, estos afiliados que acudieron a las asambleas, conocieron y fíjense bien, aprobaron el acta o la declaración de principios que se estableció en esas asambleas. ¿Se acuerdan que el primero de los requisitos que les dije para estas agrupaciones es la declaración de principios? Después les dije que tenía que haber otra cosa, que tenía que ser congruente con los principios. Su plan de acción. Entonces, en estas asambleas que celebran para atraer militantes y afiliados, el funcionario del instituto o de los soples corroborará la asistencia, la participación y la aceptación de la declaración de principios de esta agrupación que pretende constituirse como partido político local o nacional. También no solamente van a aprobar la declaración de principios, deben aprobar el programa de acción, los estatutos, la elección de los delegados, propietarios y suplentes de las asambleas nacionales constitutivas. ¿Ok? De estos ciudadanos se van a formar listas con nombre, domicilio, clave, folio de la credencial para votar con fotografía. Deben verificar que no existió la intervención de agrupaciones gremiales o de otra clase. ¿Alguien me puede decir
de qué tipo de agrupaciones no pueden formar parte, o sea, en estas agrupaciones que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales o locales, no puede haber la intervención de organizaciones gremiales y de qué otra índole. Religiosas. Así es. Gracias. Gracias. Exactamente. No puede haber intervención de organizaciones gremiales, ni de ministros de culto, ni de asociaciones religiosas, ni de qué otras cosas, de qué otros creen, de organizaciones de qué carácter. Extranjeros. ¿Sale? Es una prohibición legal. Bueno, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda de cuántos son los números de militantes para el poder de integración de un partido político nacional o local? ¿Cómo se celebran estas asambleas o los requisitos que deben de reunir estas asambleas y en dónde se realizan? ¿No? Por favor, Elizabeth. Yo tengo una duda, ¿por qué dice 3,000 militantes por 20 entidades federativas, algo así? ¿Por qué el 20 y no 21, 25, 30? Digo, ¿de dónde determinan ese número? Pues mira, la verdad es que esa es una muy buena pregunta. Cuando se establecen números, es para cerrar. Para empezar, lo establece el constituyente. Como ustedes bien lo vieron en el artículo 41 que se establecen estos requisitos, se establecen números cerrados porque es mucho más fácil el conteo. Si nosotros ponemos un número 21, las cifras al multiplicar el número, mira, tenemos 32 entidades federativas. Para el caso de los partidos políticos nacionales, tenemos 32 entidades federativas. Yo les digo que por cada entidad federativa deben de tener 3,000, ¿sale? Si tú partes a la mitad 32, ¿cuántos tendríamos? 16, ¿no? No es cierto, 16, no. Sí, ¿no? Tendríamos 16. 16. La mitad de las entidades federativas son 16. Sí. Si yo te estoy pidiendo un 20% de las entidades federativas, o sea, 20 estados, es mucho más de la mitad de las entidades federativas. Estamos hablando que es la mitad. Estaríamos hablando que será como de un 70%. O sea, tienes que tener la mayoría de las entidades federativas para poder constituir un partido político. Por eso se pone un 20, ¿no? Por ejemplo, también, te voy a poner otro supuesto legal. Si es el constituyente, cuando crearon estas leyes, pusieron, por ejemplo, aquí nos ponen 20 entidades federativas y 3,000. Por ejemplo, en el caso de nulidad de votación, fíjate, en la elección presidencial, también dice que se anulará, hay nulidad de la elección presidencial cuando no se instala el 25% de las casillas. Se anula la elección presidencial. Me dirías, ¿por qué el 25? ¿Por qué se anula? Porque no llega a tener el 80% el presidente. O sea, las elecciones no podrían llevarse por la totalidad de lo que integran los estados de la República, ¿me explicó? Entonces, en el caso, ¿por qué es la razón? Pues la verdad es que los constituyentes han establecido estos parámetros y en mi humilde opinión, si me permiten, es por una cuestión de carácter matemático y cerrar cifras. Si hablamos de 20 y hablamos de 3,000, multiplicándolo se hace más sencillo. Si hablamos de 21, 22, 23%, ya hay una disparidad y puede haber, o sea, ya puede haber como, ¿cómo te puedo explicar? Como decimales, cuando multiplicas y no son números cerrados, quedan así como puntitos. Y acuérdate que para que exista y se proteja el principio de certeza, debemos procurar que sean datos certeros. O sea, que no te diga, a ver, ¿cuánto? Si tú divides 100 entre 3, ¿a cuánto te daría? 100 entre 3. 33.33, ¿no? Sí, claro. Y si lo sumas todo te da 99.9. ¿Y en dónde queda el 1 que falta? Ya nos quedó volando, ¿no?
Entonces yo creo que en mi razonamiento, me disculparán ustedes un poco, así lo pensó el constituyente. Yo no soy constituyente, pero yo creo que esa fue la razón por la que se establecieron estos parámetros del 20%, digo, el 20% de los estados, el 20%. Si se dan cuenta, en las entidades para la constitución de un partido político local, te piden las 2/3 partes. ¿Cuántos son las 2/3 partes? El 75% de los municipios que constituyen las entidades federativas, ¿no? Y como ahí sí varía, porque hay entidades federativas que tienen 56 municipios, hay entidades federativas que tienen 14, 16, ¿no? Quintana Roo, por ejemplo, creo que tiene 16 o 17 municipios. ¿Cuántos tendrá Guerrero? Un chorro. Entonces, el porcentaje para un partido político nacional en Quintana Roo, pues, ¿cuál sería de entidades federativas, ¿cómo se llama? Las 2/3 partes de los municipios que constituyen. Si tiene 16. Serán 11, ¿no? Más o menos. Más, o 10. Es más o menos eso, esos son los parámetros matemáticos que yo creo que es por eso se establecieron de esta manera. ¿Alguien más tiene una duda o alguna cuestión? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno. A ver. Solo comentar algo. Creo que es 20% de las casillas o es 25. Tengo ahí el dato de, creo que 20, no sé. No, lo que yo, es que yo te comenté ayer, di la clase de nulidad de votación, no, ayer no, antier, no me acuerdo, el sistema de nulidades. Y para anular la elección presidencial, las elecciones presidenciales, si es para presidente, es el 25% o el 20%, ya no me acuerdo. Creo que es el 20% y en el caso de senadores y diputados es el 25%, ¿no? Para que pueda anularse la elección presidencial, que no se instalen ese porcentaje de casillas. Es en ese. Bueno. Seguimos. En el caso de los partidos políticos locales, de acuerdo al artículo 13 de la ley, se establece que se deben llevar a cabo asambleas con la concurrencia y participación de las 2/3 partes de los distritos electorales o de las demarcaciones territoriales correspondientes, manifestando que suscriben los documentos de afiliación de manera libre y que aprueban los principios de los programas de acción, los estatutos y la designación de sus representantes. Se van a formar listas. En ellas se van a establecer todos los datos legales de las personas. El requisito adicional, acuérdense, es presentar su credencial para votar. Debe estar un representante o un funcionario del OPLE. La celebración de la asamblea constitutiva en presencia de un funcionario del OPLE. Recuerden, los mismos requisitos para los partidos políticos nacionales son aplicados en el ámbito local. Nada más que la ley sí especifica, en el caso de los partidos políticos locales, la presentación de la credencial para votar con fotografía, así como la declaración firmada de que se presentan libremente. ¿Ok? En el mes de enero del año, fíjese, ahí va lo padre de este tema. En el mes de enero anterior al año siguiente de la elección, se presentan para solicitar constituirse como un partido político. Repito, enero del año anterior al siguiente de la elección. Entonces, ¿cuándo será? Vamos a leerlo al revés para comprenderlo, ¿no? Porque no está tan sencillo. Dice aquí al final, del siguiente a la elección. Si nosotros tenemos elecciones el año que entra en el 2024, ¿cuándo se podrá registrar un nuevo partido político?
Así dice la ley. Del año, enero del año anterior al siguiente a la elección. ¿Les parece que está bien? Dice enero, dice Elizabeth, enero del 2025. O sea, tenemos que pasar la elección para que se puedan registrar. ¿No? La organización de ciudadanos, esta agrupación, se va a presentar ante el INE o el OPLE con los siguientes documentos. Fíjense bien. Primero, declaración de principios, que ya les dije que esta declaración de principios, pues debe estar en congruencia con ¿qué? Con los principios, ¿verdad? 2, los estatutos aprobados por sus afiliados. ¿En dónde aprobaron la declaración de principios y los estatutos? ¿En dónde se aprobaron? En las asambleas correspondientes, ya sea, así es, Carla. En las asambleas correspondientes se aprobaron la declaración de principios, el plan de acción, los estatutos, la designación de representantes propietarios, de delegados propietarios y suplentes, del número de afiliados. ¿Estamos de acuerdo? Lo acabamos de decir ahorita. ¿Sí? Bueno. Entonces, se van a presentar con la declaración de principios, programa de acción y los estatutos aprobados por las asambleas. Se van a presentar las listas nominales de afiliados por entidades federativas, distritos electorales, municipios o demarcaciones de la ciudad, territoriales de la Ciudad de México, según sea el caso. Esta información debe presentarse en archivos de carácter digital. ¿Ok? Todo esto tiene que ir digitalizado. También, aunque no lo digan, pero se presenta escrito y con un archivo digital. Las actas que se celebraron en las asambleas y fueron aprobados por los integrantes y los militantes y los afiliados, celebradas en las entidades federativas, en los municipios, en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según sea el caso, la de la Asamblea Nacional o local constitutiva correspondiente. ¿Cuántos tipos entonces de actas tenemos de asambleas? Hay un acta de la Asamblea General constitutiva, en donde se pretenden constituir, empiezan a constituirse, ¿sale? Es una general. Pero previas, hay otras asambleas que se celebraron en cada municipio, en cada demarcación, en cada entidad federativa, ¿sale? Entonces estamos hablando de todas estas actas en donde en cada entidad federativa, en cada demarcación territorial y en cada distrito se firmó. ¿Para qué? Para cumplir con estos requisitos que la ley establece y también el instituto o el OPLE se pueda dar cuenta ¿de qué? De que se cumplió con el número de afiliados legales requeridos para el caso de que se trate. ¿Sí? Bueno, una vez que ya hablamos esto, ¿cómo procede este registro? Vamos. La autoridad correspondiente, repetimos, el Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales, electorales públicos locales, los OPLES. Ya dijimos, la agrupación, buenos días, doctora, no prendo mi cámara porque cada vez que la enciendo, sí, no te preocupes, Asael, déjame ver qué más escribiste porque se queda a la mitad. No te preocupes, yo entiendo. Es que acuérdense que les debo pedir que prendan la cámara porque es un requisito en los diplomados. Bueno, en todos los cursos que impartimos, pero en los diplomados para obtener su constancia deben de prender la cámara. Bueno, no se preocupen. Entonces, ya que tenemos nuestros papeles como agrupación, ya sea local o nacional, vamos a referirnos para no estar dividiendo en general, ¿va? Cuando hay una anotación respecto a que sea local o diferencia, yo se las hago ver. Entonces, nos presentamos ante el Instituto Nacional Electoral, ya tenemos toda nuestra documentación. Repito, ¿qué documentación para el registro? Primero, el escrito, en donde tenemos
la intención de constituirnos como un partido político. Ese es el que va al principio. Si le ponemos con un lápiz así en el orden, ven que las instituciones de gobierno te ponen por orden los documentos y te abren tu folder y te los van revisando. Bueno, primero este escrito de intención. Segundo, la declaración de principios. Tercero, plan de acción que debe ir de acuerdo a la declaración de principios. Cuarto, los estatutos que van a reglamentar al partido. Quinto, las actas de las asambleas. ¿Cuáles actas de las asambleas, licenciada? El acta de la Asamblea Nacional, las actas que se levantaron y se celebraron en las 20 entidades federativas o en los 200 distritos electorales o en las 2/3 partes de los municipios que constituyen una entidad federativa. Estas son esas actas que se integran. ¿Sale? Acuérdense que todo se tuvo que celebrar ante un funcionario de la autoridad correspondiente. Entonces, ya llegamos con nuestros papeles, nos presentamos ante la autoridad. Esta autoridad conocerá de la solicitud, va a verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución. El Instituto Nacional Electoral va a elaborar un proyecto de dictamen, ¿sale? Y en el plazo de 60 días, a partir de que se le entregó toda la documentación, deberá resolverlo conducente. Acuérdense que si hablo del INE, hablo de los soples, para los locales. De ser procedente el registro o la solicitud de registro, se va a expedir un certificado en el que se haga constar el registro de esta agrupación. Este certificado de registro va a surtir efectos constitutivos el primer día del mes de julio previo a la elección. Fíjense, el mes de julio previo, o sea, sería el mes que acaba de pasar, ¿no? ¿O no? Si habláramos que nos constituimos en la elección pasada, entonces podríamos decir que en julio, que acaba de pasar, surtiría efectos el certificado de constitución de nuestro partido político, ¿no? Pues es julio previo a la elección. Entonces, a partir del primer día del mes de julio, va a surtir efectos la constitución como partido político, sea nacional o sea local. De negarse este registro, se debe en este proyecto o en esta resolución, se debe fundar y motivar la resolución de la autoridad correspondiente. Se la debe comunicar a los interesados y la resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación o la Gaceta de la entidad federativa correspondiente. No voy a hacer alusión, no me voy a detener, pero es obvio que si no se cumple con uno de los requisitos, pues evidentemente en el dictamen de registro se le negará. ¿Por qué se le puede negar? Porque no están correctas, no son legales sus estatutos, no está bien su declaración de principios. ¿Pero saben por qué se los niegan generalmente? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que se los negarán? Porque no cumplen con las disposiciones respecto del número de afiliados. Porque las actas de asambleas y las asambleas no se llevan a cabo como deben llevarse a cabo. Esto es, ¿saben quién es la única autoridad que puede verificar que las actas de asambleas y las personas que se afilian pueden ser militantes de un partido político? ¿Saben por qué es tan importante estas actas y estos papeles que les dije que les hacen firmar una hojita en donde manifiestan que de manera libre ponen sus datos generales? Les dije, la cédula y el folio ¿de qué? De la credencial para votar con fotografía. ¿Y quién tiene ese registro? Por favor, dice Carla, muy bien, el INE. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre la lista nominal de electores y el padrón electoral?
La lista, Perdón. A ver, Claudia, ¿nos ibas a decir algo, David? Por caballerosidad, ahorita te doy la palabra. Claudia, por favor. creo que la lista nominal de electores se comprende por sección y el padrón es ya es global, bueno, es del estado, ¿no? Ok, sí, Claudia. También había levantado la manita después de Claudia. Por favor, Carla. Carla, o había. La lista Ajá, nominal, digo, el padrón electoral, los que solicitaron su credencial, y nominal, pues los que ya tienen la credencial y son efectivos para votar. Pero así lo veo, por eso nos piden que revisemos si estamos en la lista nominal los que vamos a votar en las elecciones. ok. David, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, el padrón electoral comprende todas aquellas personas, ciudadanos que están en edad para emitir su sufragio. La lista nominal son aquellos que efectivamente están en calidad de votar, dada la vigencia de su credencial. Ok, gracias. Asael, por favor. Asael, ¿me oyes? ¿Me escuchas? A ver, ¿en dónde estás, Asael? Que ahí en la pantalla de allá nada más tienes la manita levantada. Bueno, pues yo creo que cuando puedas, te damos el micrófono. En efecto, es como lo que dicen, lo que preguntamos ahorita. El padrón son todos los que estamos registrados, los que somos mayores de edad y que tenemos ya nuestros derechos político-electorales vigentes, ya, aplicables. A ver, Asael, ahora sí, ¿ya tienes microfonito o no? Pues no, se sigue sin oír. Y la lista nominal son los que efectivamente gozan de credencial de elector y pueden votar el día de la elección. Pero yo acabo de decir algo, a lo mejor una atrocidad. Solamente los que tenemos credencial para votar podemos votar el día de la elección. Cuéntenme. Hay excepciones, por ejemplo, puede ser que hay por medio de una sentencia, Así es. porque hubo un juicio, no sé, me imagino JDC, Así es. y por medio de esa sentencia, pues me imagino que la tienes que exhibir, ¿no? Y hay Así otros es. supuestos, pero no recuerdo. Sí, la realidad es que el supuesto y la excepción a la regla general de presentar la credencial para votar es que se presente una sentencia del tribunal que es en JDC, en efecto, Carla, en donde por esta sentencia el ciudadano puede emitir su voto. ¿Sale? A ver, tenemos, Sal sigue, pero pues no, está Carla. Carla, ¿tienes alguna pregunta más? Sí, es que entonces ellos no están en la lista nominal, quiero entender, entonces, ¿no? No, sí, sí Solo- están, sí están. Lo que pasa es que, acuérdate que cuando tu credencial está vigente, para el Instituto Nacional Electoral, tú puedes votar. Hay muchas circunstancias en que tú pierdes tu credencial, te robaron la cartera, vete a saber. Muy pocas personas denuncian la pérdida de la credencial para votar. Y cuando ya se acerca la elección, denuncias o ya llegas al módulo o haces tu cita, ¿no? Y dices, es que, ¿qué cree? Se me perdió mi credencial. Tú te presentas y denuncias que se te perdió la credencial. Si ya se cerró el periodo para la emisión de credenciales, te van a decir, pues lo sentimos mucho, pero no alcanzamos a dársela. Pero la del módulo, o sea, al tú decir, tú sigues vigente en la lista nominal. Nada más que no te puedes presentar a votar porque no tienes el instrumento que debes exhibir al momento que... Entonces, llegas y dices tu nombre y te dicen credencial para votar. Pues, ¿qué cree? La perdí. Pues, ¿qué cree? No puede votar. No, pues, ¿qué cree? Fui al tribunal y dije que no me entregaron mi credencial para votar y tu nombre aparece. En muchas ocasiones, acuérdense que la parte más importante, bueno, para los ciudadanos y para la certeza de las áreas y de las direcciones que maneja el Instituto Nacional Electoral, ¿cuál será? ¿Ustedes cuál creen que sea? ¿El Consejo General, del que tanto hablamos? ¿O el Registro Federal de Electores? La Nacional. dirección del registro federal de electores. Claro, porque en esa, fíjense, chistosamente, estamos todos.
En el padrón estuvieron hasta nuestros papás, que en gloria de Dios estén. Ahí estaban. ¿Saben cómo bajan a alguien del padrón? Aunque nunca haya votado, ¿eh? Alguien puede estar en el padrón y nunca votó y nunca presentó su credencial de elector, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la diferencia con la lista nominal. Y sí, sí se puede, pero no te borra. Y te voy a decir otra cosa. En el caso hipotético, que es muy raro que suceda, que te presentes y no aparezcas en la lista nominal y tengas una ejecutoriada de la sala, del Tribunal Electoral, puedes votar y se va a llevar a cabo en esa casilla como un incidente, porque no estabas en la lista nominal. Pero de que te tienen que dejar votar, te tienen que dejar votar. Punto. David, por favor. Yo tengo una pregunta en ese sentido. Si el INE Sí. tiene algún mecanismo o un convenio de Ujú. colaboración interinstitucional con, por ejemplo, los registros civiles o con Secretaría de Salud o algo, para que aquellos que vayan siendo finados puedan irse dando de baja Ujú. del padrón electoral. Sé que es difícil, ¿no? Es muy complicado, pero si existe algún mecanismo en esa materia, muchas gracias. Sí, mira, la verdad es que te lo voy a decir como yo lo creo, porque la verdad es que son procedimientos y ya son lineamientos de control administrativos internos del Instituto Nacional Electoral. Pero sí, en efecto, la dirección de registro del Instituto Nacional Electoral tiene que estar siempre actualizada y siempre, todas las instituciones de gobierno, todas, David, desde que nace una criatura y es registrado en el registro civil, así como aquel que se levanta un certificado de defunción, las autoridades civiles están obligadas a tener una base de datos, así como de los nacimientos, así como de las defunciones. Y sí, el Instituto Nacional Electoral tiene un trabajo constante para estar en coordinación con las autoridades de carácter civil, sobre todo en esto, para actualizar el padrón electoral. Lo han oído algunas veces, ¿no? En la página del INE, si se meten, le dicen, estamos actualizando el padrón electoral. ¿Qué es actualizar el padrón electoral? Se actualiza cada vez que un chico o un muchacho o una niña cumplen 18 años, ¿no? ¿Cómo saben que hay quien cumplió 18 años? ¿Cómo el instituto puede tener un padrón con un muchacho que este año cumple 18 años? Pues porque tienen cierta coordinación con, perdón, autoridades civiles, y una vez que la persona que cumple 18 años, su mayoría de edad, como todos sabemos que no es porque vayan a sacar su credencial de votar porque les interese votar, ¿no? Los que tenemos hijos de esa edad sabemos que van y sacan la credencial de votar para poder hacer diferentes clases de actividades que antes tenían limitadas, ¿no? Entonces sí existe esa coordinación, David, para la actualización, ¿no? Y además acuérdense también que está el INEGI, ¿se acuerdan? Que el INEGI es el conteo. ¿Cómo sabríamos cuántas personas hay, cuántos somos, cuántos habitantes somos? Todo este sistema se integra de esa manera. Gracias a ti. Bueno, ahora, espérenme porque ya como que me perdí. Bueno, ya quedamos, ¿no? Ay, no, espérense. Ya me estaba yo oyendo. El registro, ¿nos quedó claro ya el registro? ¿Cuándo tienen su registro? ¿Cuándo les has negado el registro? Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de lo que son los derechos de los partidos políticos. 1. Participar conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Los partidos, ustedes saben que dentro del Instituto Nacional Electoral los partidos tienen a sus representantes. Una vez que inicia toda esta preparación, el año previo, se empieza a hacer todo lo de las listas, lo del padrón, los partidos tienen representantes ante las autoridades para saber cómo va llevándose a cabo, ¿no? Acuérdense que tienen representantes ante el Consejo General que tienen voz, pero no tienen voto, ¿eh? Eso es bien importante. Después, participar en las elecciones conforme a lo dispuesto
en la base primera del artículo 41 constitucional, así como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y todas las disposiciones aplicables. Es decir, tienen que participar en las elecciones ajustando su actuar a la legislación o normatividad electoral vigente. Tercero, deben regular su vida interna y determinar su organización interior y procedimientos correspondientes sin la intervención de ninguna autoridad electoral o de cualquier índole. Es decir, tienen el derecho de autodeterminación. Los partidos, por eso ha habido muchos problemas últimamente por parte de los partidos diciendo que las autoridades se metían en su autorregulación. Porque una autoridad puede meterse o el tribunal puede meterse en la autodeterminación de un partido político, cuéntenme. ¿Por qué el tribunal electoral podría meterse en cuestiones de estatutarias de un partido político si es su autodeterminación, de acuerdo a la ley? ¿En qué supuestos puede meterse el tribunal? Cuéntenme. ¿Por sus pistolas de oficio? En JDC dice Carla. Sí, ese podría ser un medio, Carla, pero ¿por qué podría meterse el tribunal en cuestiones internas de un partido político? Si tienen esta facultad de autodeterminación. ¿Alguien más que no sea Carla? ¿Alguien más que no sea Claudia? ¿Alguien más que no sea David? Lorena, por favor, y después Aide. Me imagino que cuando le puedan negar a un candidato sus derechos políticos electorales o Así es. descartarlo por cualquier otra índole, ahí la intervención, ¿no? Así es, Lorena. Ese es uno de los supuestos. Cuando alguno de los militantes afiliados sufra una violación en sus derechos político-electorales por parte de la organización, los estatutos o la normatividad interna de un partido. ¿Quién más? El IDE, por favor. El IDE, ¿andas por ahí? El IDE ha abandonado la reunión. Yo creo que no podía contestar porque no tenía internet. Muchas gracias, Lorena. Sí, ese es uno de los supuestos. Otro de los supuestos en que últimamente han salido periodicazos y han hecho, lo que no entiendo es el saltum, per saltum. Esa, a ver, espérame, ahorita te contesto eso, Elizabeth, porque estaba yo, a ver, el IDE, es que estaba el IDE antes. Dime el IDE, por favor. Sí, es en la elección de sus presidentes, secretarios generales, de sus órganos Interno. directivos Así internos. es. Entonces, si ese es en esa selección, ¿por qué, como dice ahorita que me dice Carla, Elizabeth, que no entiende lo que es el per saltum? Ahorita les voy a explicar qué es el per saltum. En efecto, esta pregunta que les hice ahorita sobre si por qué el tribunal, y últimamente se dice que el tribunal está invadiendo esferas y competencias que no debe, porque cuando el tribunal puede interceder en esta normatividad, normatividad o regulación interna de los partidos políticos y tienen derechos de autodeterminación. Como bien lo dicen los compañeros, el tribunal tiene esta facultad para empezar, no interviene de oficio, que quede claro. Interviene cuando un ciudadano ha sido violentado en sus derechos y acciona el actuar del tribunal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la normatividad interna del partido político está violentando sus derechos político-electorales. En ese momento, el tribunal analiza el caso y procede para protección de los derechos político-electorales de este ciudadano. ¿Por qué el tribunal tiene esta facultad? Cuéntenme, ¿por qué creen? ¿De acuerdo a qué facultad o en qué? ¿Por qué? Porque se inspira, porque se siente que es sabemos que es la máxima autoridad en materia electoral, pero ¿por qué? ¿Qué lo faculta para hacer esto? ¿Qué tipo de control? Porque en el legal, pues con un control de la legalidad, el tribunal solo podría hacerlo aplicando la ley. Se los voy a decir, a partir del 2011 con la reforma del artículo 1, se establece el control de la convencionalidad y es una obligación de todas las autoridades proteger, garantizar y hacer que se protejan los derechos fundamentales de las personas.
¿Los derechos político-electorales son derechos fundamentales? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿El derecho de votar y ser votado para cargos de elección popular es un derecho fundamental? ¿El tribunal está obligado por el artículo 1 constitucional? Juan Pablo, sí. Primera generación, sí. Así es. Es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y el Tribunal Electoral está obligado a ejercer el control de la convencionalidad en protección de los derechos político-electorales de todos. ¿Sí? El ID, por favor, y después David. El ID. El ID sigue por ahí, ¿verdad? Pero no. A ver, David, por favor. El ID. Sí, aquí estoy, profesora, ¡Ah! dígame. Perdóname, Lidia, es que tienes la manita levantada. ¿Quieres Sí, decir ya algo? la va. Ay, No. gracias. Gracias, disculpa. David, por favor. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Aquí se mencionó que un supuesto es que se dañen los derechos políticos de un militante en particular, pero podría suceder el caso en el marco de un proceso interno de un instituto político en el cual no necesariamente se violan los derechos de algún militante en particular, sino que alguien que esté interesado siendo militante vea que los procesos no están siendo los adecuados conforme a los estatutos. ¿También podría presentarse ese supuesto y acudir al tribunal? Gracias. Sí, mira, es lo que dijimos ahorita. Cuando están los estatutos y el Instituto Nacional Electoral, al constituirse, ya se aprobaron y su normatividad interna ya se aprobó y ya es un partido. El partido tiene todo el derecho a regularse como quiera. Es más, tiene justicia intrapartidaria. Ahí voy a lo del Persaltum. No se me ha olvidado, Carla, Elizabeth, no se me ha olvidado. Ahí seguimos, pero tengo que llegar primero. Hay un orden. Lo que está preguntando David es importante. Ya aclaramos que por el control de la convencionalidad, la constitucionalidad y la legalidad, el tribunal está facultado, sí, para intervenir en estos asuntos. ¿Cómo? Siempre y cuando se trate de la vulneración de derechos fundamentales político-electorales de algún integrante, militante, afiliado, como le quieran llamar, de un partido político. Ahorita David dice, bueno, si no es que se le hayan violado a él sus derechos, pero ve que estos estatutos, ¿no?, están incorrectos. ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, vamos a hablar. El Partido Revolucionario Institucional. ¿Cuántos años tiene de constituido? ¿Me pueden decir? De haberse constituido. De Desde el constituirse, 46. tenía su registro en 36. Pero empezó a gestarse, empezó a actuar en nuestro país en 24. Pero vamos a hablar desde que obtuvo su registro, ¿sale? Entonces, en ese momento hizo sus estatutos, hizo todas sus reglas, su declaración de principios, todo esto. ¿Ustedes creen que cuando se constituyó el PRI, sus estatutos y toda su normatividad sea aplicable a la actualidad? ¿O se apliquen esos estatutos y esas normatividades a lo que pasa? ¿O ustedes creen que esa normatividad interna de los partidos políticos tiene que necesariamente irse modificando? ¿Ustedes se han preguntado si se pueden modificar los estatutos de un partido político? Que ya está. Sí se puede modificar conforme, y digo por las exigencias de las nuevas reformas, ¿no? Se tienen que Claro. modificar. Entonces, entendamos que cada vez que una ley electoral o la Constitución se reforma en esta materia, los partidos políticos tienen que adecuar su normatividad interna a las exigencias que se establecen en las reformas para adecuarnos, para ir regulando las situaciones actuales. ¿En qué momento, para contestar a David, y ahorita te voy a decir lo del Persaltum, no se me ha olvidado, es si estos estatutos de un partido son denunciados por no cumplir con alguna normatividad, por resultar violatorios, no al derecho de uno, sino violatorios a ciertos derechos en general o tal, ¿qué sucedería? Sí se puede accionar el actuar del tribunal, sí,
porque ha pasado. ¿Saben en qué tema? ¿Se acuerdan de, podría ser un delito electoral si no los adecúan? Pues no tanto así. No tanto así, porque tiene que estar tipificado. Lo que sí podría sucederse es, ¿se acuerdan cuando se estableció la reforma de paridad en todo? ¿Se acuerdan? Bueno, pérdida del registro. Puede ser una causal si hay violaciones constantes a la normatividad. Eso sí, Elizabeth. Entonces, cuando surgen nuevas cosas como fue la paridad en todo, que al establecerse constitucionalmente que debía adecuarse todas las legislaciones de todo nuestro país, de todas las entidades federativas en materia electoral para regular la paridad de género, esa fue la reforma. En los transitorios se estableció un plazo, fíjense bien, de 1 año para que tanto a nivel federal como a nivel local, las normatividades de las entidades federativas y a nivel federal se adecuaran todo a la paridad de género. ¿Saben si se cumplió o no? No, no se cumplió. No se modificaron en muchos estados las normatividades electorales. ¿Qué creen que pasó? Pues llegó una ciudadana, una que quería ser gobernadora en una entidad federativa, y se quejó porque su partido, ¿no? No había establecido las reglas de paridad de género para la elección de candidatos a cargos de elección popular. ¿Qué creen que pasó? Ah, no, pues el INE se le hizo fácil y en vez de consultarla, o sea, resolver la pregunta si ya se había regulado en materia de paridad de género, el INE emitió lineamientos en donde pretendió obligar a todos los partidos políticos a establecer una cuota para mujeres en cuestión de gubernaturas. ¿Y quién cree que pasó? ¿El INE tenía facultades para hacer eso? Cuéntenme. No, no tenía facultades. ¿Y entonces qué pasó? Los partidos políticos llegan al tribunal, ¿no? En un RAP, y se quejan de que los lineamientos del INE son inconstitucionales, porque el INE no tiene facultades para vincular a los partidos políticos en su regulación interna. Entonces, ¿qué creen que tiene que hacer el tribunal? Pues el tribunal tiene que dictar una sentencia en donde, si bien declara que en efecto el INE no tenía facultades para emitir lineamientos. 2, el INE no tenía la facultad para vincular a los partidos políticos. Y el INE se sobrepasó en sus funciones porque solamente le hicieron una consulta y él debía dar respuesta a la consulta, no emitir lineamientos. ¿Qué hace el tribunal? Desecha estos lineamientos que emitió el INE, pero ¿qué creen? Como había JDCs, no de una candidata que pretendía ser candidata a gobernadora por su partido en el proceso de selección interna. Había varias. El tribunal resuelve y emite una sentencia en la que vincula a todos los partidos políticos a poner por lo menos a 8 mujeres dentro de sus candidatas a gobernadoras. Y vincula al Congreso, ahí les van, para que entiendan ustedes, porque también el Congreso está enojado con el tribunal. Y vincula al Congreso a que legisle en materia de paridad de género. Porque el tribunal tenía facultades para hacer eso, y vincular a los partidos políticos y vincular incluso al Congreso. ¿Por qué creen que se haya dado? Por el simple hecho de que no existía normatividad aplicable a este caso. No existía, porque ni el Congreso, ni las autoridades federales, ni las locales emitieron normatividad en paridad de género, cuando tenían un plazo constitucionalmente establecido para hacerlo. ¿Y por qué el tribunal tuvo las pistolas para llegar y decir que lo hicieran? ¿En qué estaba facultado? Cuéntenme. En el artículo 1 constitucional. Y en el principio pro
persona que se establece en ese artículo. ¿Sale? Per saltum, para cambiar ya y terminemos el tema, Elizabeth. ¿Cuándo se da el per saltum? ¿Se puede dar el per saltum en materia de autodeterminación de los partidos políticos? No, Elizabeth, no se puede dar. Una vez agotadas las instancias previas dentro de el partido político y su justicia intrapartidaria, una vez que se agotaron, entonces sí. Antes no. ¿Sale? Si es la violación directa a un derecho fundamental del ciudadano, sí, pero previo debe terminar las instancias procesales internas del partido político. El partido debe haber una resolución del partido político en donde suceda ¿para qué? Para que entonces sí. Claro, si es una violación flagrante, como es violencia política de género ejercida mediante un JDC, el ciudadano, pero fíjate, como ciudadana, vas y dices, ¿qué creen? Dentro de mi partido están cometiéndome violencia política de género. ¿Por qué, señora? Señorita. Porque fíjense que yo me inscribí en la lista para contender a ser delegada suplente tal. ¿Y qué creen? Recibieron mis papeles, me anotaron, pero el día de la elección ya no estaba mi nombre. En ese supuesto sí, Elizabeth. Pero en el que dijo, ay, se me acaba de ir el nombre. El que estamos platicando ahorita de que si los estatutos o no, si es una cuestión de normatividad, justicia intrapartidaria o algo que regule al partido como entidad, no hay per saltum, ¿eh? Ahí sí se tienen que agotar las instancias previas para que el tribunal pueda intervenir. ¿Sale? ¿Nos quedó claro ya esta parte? Bueno, entonces vamos a seguir con estos derechos. Ya les dije, tienen derecho a regular su vida interna, a determinar su organización, tienen derecho al acceso de prerrogativas y a recibir financiamiento público en términos del artículo 41 constitucional, de la ley de partidos y las demás leyes federales aplicables o locales. Volvemos a lo mismo. Ahora, ¿qué otros derechos tienen los partidos políticos? Ay, no cambia. Organizar sus procesos internos de selección y postular a candidaturas en las elecciones. Fíjense, garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Formar coaliciones, frentes, fusiones, las que en todo caso deben ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos políticos. Para estas elecciones, ¿saben qué partido político no quiere hacer coalición? De todos los que conocemos. ¿Han oído? ¿Quién está renuente a hacer coalición con la oposición? Maite, por favor. Movimiento Ciudadano. Así es. Cada uno de los partidos tiene muy claras sus reglas sobre sus funciones, si las hace, si no las hace, y están en su libertad de formar frentes o no. Nadie puede obligarlos. Y no por ese hecho no participan en las elecciones. Tienen derecho también los partidos políticos, fíjense bien, a ser propietarios, poseedores o administradores solo de bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, tanto política, económica y podemos decir que también de ideología, ¿no? Así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y sus órganos de gobierno. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Tienen derecho a nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos locales, en términos que establezcan la ley y la Constitución. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y todas las demás, aquellas que les otorgue la ley y la Constitución. ¿Cuáles son las obligaciones de los partidos políticos? Me voy a ir un poquito más rápido.
Conducir sus actividades dentro de los cauces legales. Ay, ya mejor no voy a hacer ninguna alusión de carácter personal. Híjole, ¿conducen sus actividades dentro de los cauces legales? Pregunto yo. ¿Respetan la ley? Ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. ¿Será que los militantes se ajusten y respeten a las instituciones y hagan las cosas de manera como la ley lo prevé? Abstenerse de recurrir a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías e impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas. Deben ostentar la denominación, el emblema y el color o colores que tengan registrados, los cuales no deben ser iguales o semejantes a los utilizados por otros partidos. Cumplir con las normas de filiación y observar los procedimientos que se señalen en sus estatutos para la postulación de candidaturas. Mantener el funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios. Es lo que les decíamos ahorita, deben de funcionar, si no funcionan, pues hay que cambiarlos. Contar con un domicilio social para sus órganos internos. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. Deben rechazar toda clase de apoyo económico, político, propagandístico proveniente de extranjeros o ministros de culto, ministros religiosos e iglesias, y de cualquiera de las personas a las que la ley le prohíba financiar a los partidos políticos. Publicar y difundir su plataforma electoral. Permitir auditorías. ¿Quién le hará las auditorías a los partidos políticos? El Instituto Nacional Electoral. Comunicar la modificación de sus documentos básicos, lo que comentábamos hace rato. Tienen todo el derecho de modificar sus documentos básicos, siempre con apego a la Constitución y a la normatividad electoral vigente. Abstenerse de, esta es encantadora, yo me encanta. Abstenerse de expresiones denigrantes a las instituciones o partidos políticos y calumnias a las personas, así como a símbolos religiosos. ¿Pasa? ¿Se cumple? Cuéntenme, pues esto está en la ley. ¿A poco no vemos que sucede esto de abstenerse de expresiones denigrantes a las instituciones o a los partidos políticos, calumnias a las personas? ¿No acaba de salir en el periódico que asistieron Vicente Fox y no me acuerdo cuál otro, a un meeting de Claudia Sheinbaum? ¿Ustedes saben si asistieron? ¿Alguien sabe si fueron o no? ¿No leyeron la noticia? A ver, alguien que esté por ahí. ¿No vieron esa noticia que asistió a un meeting de Claudia Sheinbaum, Vicente Fox y otro de los presidentes? No acudieron. Se presentaron en la tarima y eran sus militantes con máscaras de plástico de los expresidentes, haciendo mofa y burla. ¿Será legal o no será legal? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme. ¿Se está cumpliendo con la ley? ¿Se respeta o se denigra? ¿Denigran a las instituciones, los militantes, al Estado democrático y al Estado de Derecho? Lo vemos todos los días, ¿no? ¿O no están de acuerdo? Bueno. Deben informar el origen y uso de sus recursos. Tienen obligaciones en materia de transparencia. Dice Juan Pablo, sí incumplen con la ley. ¿Pero cuál es la sanción? Esa es una muy buena pregunta, Juan Pablo. ¿Cuál es la sanción? Sí debe haber sanción. Sí hay sanciones para cada uno de las cosas que hacen. Sí hay sanción. Pero para que los puedan sancionar debe haber una denuncia. Se denuncia
y las denuncias correspondientes se tratan ante las autoridades correspondientes y la resolución pues solamente las pueden dar las autoridades correspondientes. En el caso de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, acuérdense que acaba de salir hoy en la mañana la noticia que se presentó un recurso en el que se le pidió al presidente de la República abstenerse y a cualquier institución de gobierno de ataques contra Xóchitl Gálvez. Sí, sí hay, pero son muy lindas las sanciones, abstenerse. ¿Y se abstienen? Pregunta. ¿A quién denigran? ¿A la candidata? ¿A la persona? ¿O a la...? Bueno, ya no es senadora porque es una violación a los derechos fundamentales de Xóchitl Gálvez, todo lo que se dice de ella, los ataques constantes que operan, ¿son o no? Sí, sí son. Sea quien sea, nos caiga bien, nos caiga mal, no nos guste como candidata, la están atacando de manera personal y están violentando sus derechos. Y pues a lo mejor se quejan de que ya les pusieron un límite para poder seguir ejerciendo estos ataques y estas denigraciones, pero pues tendremos que ver si los cumplen, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna duda en cuanto a las obligaciones de los partidos políticos? Juan Pablo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda respecto a esta obligación de abstenerse de recibir fondos extranjeros, así lo entiendo Ajá. yo. Sí. Por ejemplo, en el caso de mexicanos que están en el extranjero y que quieren aportar a un partido político, ¿estaría prohibido? No, porque es un militante. O sea, si son militantes del partido y hacen aportaciones, a lo que se refiere esta prohibición es a que por parte de agrupaciones, asociaciones de carácter extranjero, es decir, el financiamiento que llega o que reciben sea no de un mexicano militante que pertenece al partido. No yo, Juan Pablo, bueno, yo, Gabriela, tú, Juan Pablo, que somos militantes del partido Rosita de la Barbie, ¿no? Nos caen re bien, entonces pues, tenemos una lanita extra, pero ¿qué crees? Vivimos en San Diego. Entonces queremos aportar la lanita pues, para apoyar a nuestra candidata que es Super Barbie, ¿no? Ese, aunque yo viva en Estados Unidos y le mande dólares al partido, o sea, haga una donación al partido, no está prohibido. Lo que está prohibido es que la asociación Mattel Barbie Company, en donde cuyo CEO es Guasha Guasha del Guasha Guasha, y los fondos salgan de esa organización, Donald Trump le regala varios milloncitos de dólares a el partido, y es que no, ya no puedo decir colores porque todos se identifican, por eso dije rosa, al partido gris, ¿no? Eso no se puede. Tampoco, por ejemplo, ay, la luz del mundo. Ay, ¿qué creen? Pues es que tenemos encerrado aquí al compa, ¿no? Que como ya está preso y no sabe qué hacer con su lana, pues, pero le cae re bien el partido azul clarito. Ay, le vamos a mandar unos milloncitos. La luz del mundo. Asociación, iglesia, entidad religiosa, como le quieras llamar, le manda unos milloncitos. No, no se puede. El Opus Dei. Me cae re bien este partido. Le voy a meter una lana. Porque quiero. Porque quiero que en sus principios meta la religión católica. Porque lo quiero influir tantito. Porque pues me cae bien el dueño. Que no son dueños. Que les quede claro. Son sus presidentes. Me cae re bien, somos cuates. Y me pide una lanita prestada. Eso es lo que está prohibido. No está prohibido en ningún sentido que alguien que es militante de un partido con divisa extranjera haga aportaciones a su partido. Eso no. Solamente en estos casos que te comento. ¿Sí quedó claro, Juan Pablo? Sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ¿qué prerrogativas tienen los partidos políticos? Tienen acceso a radio y televisión. ¿Quién se lo otorga? El Instituto Nacional Electoral es la única autoridad facultada legalmente y constitucionalmente para administrar y otorgar las pautas y tiempos de radio y televisión. Solamente el Instituto Nacional. No hay nadie más. Segundo, participar del financiamiento público. En el caso de los partidos políticos nacionales, ¿quién les entrega el financiamiento público? El Instituto Nacional Electoral. En el caso de los partidos políticos locales, ¿quién les otorga el financiamiento a los partidos políticos locales?
Es el Congreso del Estado, ¿no? Deben de gozan de un régimen fiscal especial establecido y tienen el derecho de uso de franquicias postales. ¿Cómo es la organización interna de un partido político? Yo sé que nuestro tema es el registro y constitución de los partidos políticos, ¿sí? Pero para que ustedes entiendan todo este contexto, ya hablamos de cómo es el registro, ya. Sabemos qué incluye este registro, qué derechos tienen los partidos dentro de este registro, qué obligaciones les impone el hecho de registrarse, qué prerrogativas adquieren y en qué momento empieza a surtir efectos toda esta constitución del partido político. Ahora, su organización interna. Tienen sus asuntos internos, que podemos decir que son los conjuntos de actos y procedimientos relativos a su organización, funcionamiento interno. ¿Con base en qué? Todo este funcionamiento, aunque sea nada más de ellos, debe ir correspondiente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Partidos Políticos, a sus estatutos y a los reglamentos, de acuerdo al artículo 34, párrafo primero. Deben llevar a cabo en sus asuntos internos la elaboración y modificación de documentos básicos. ¿Cuáles son sus documentos básicos? Repetimos, la declaración de principios, el plan de acción y los estatutos. O sea, el trabajo, la chamba que hacen todos los días los partidos, deben de tener, así como las oficinas, estas áreas, ¿sale? Sus asuntos internos, cómo los resuelven, si modifican sus estatutos, si no los modifican. Ahora bien, ¿qué debe contener la declaración de principios para poderse registrar o para poder ser un partido político? Observancia obligatoria de la Constitución. Como les dije, muy padre, pero a veces tampoco observan la Constitución. Leyes e instituciones. Bueno, como decía, creo que tú también, Juan Pablo, ¿no? O no me acuerdo si eras tú o era David, que decía que en la forma cumplen, pero en la parte material incumplen. Segundo punto, sus principios ideológicos de carácter político, económico y social. Declaración de la no aceptación, subordinación a organización internacional, gremial, religiosa, así como rechazar toda clase de apoyo económico, político de asociaciones que ya hemos mencionado. ¿Sale? Debe conducir sus actividades por la vía pacífica y democrática. Tiene la obligación de promover la igualdad y equidad entre hombres y mujeres y sancionar la violencia política de género. Esto es en cuanto a su declaración de principios. Hablamos de estos documentos básicos para todo registro de partidos. Esa es la declaración los requisitos mínimos legales que deben contener la declaración de principios. Por cuanto hace su programa de acción. ¿Qué es el programa de acción de un partido político? 1, alcanzar los objetivos políticos del partido. 2, proponer políticas públicas. ¿Alguien sabe qué es una política pública? Díganme, ¿qué política pública le gustaría a alguno de ustedes? ¿Cuál estaría padre? ¿Qué política pública les gustaría? Hace poquito en una clase me dijeron una tan interesante y decían, oigan, el tribunal no puede hacer nada para que se haga esto. Y me dio tanta pena decirle que no correspondía al tribunal hacerlo, porque es una política de carácter público. Díganme una que crean que sea una política que debería llevar a cabo un partido político. En esto que estamos diciendo, proponer. Sea padre. ¿No les parecería, por ejemplo, la posibilidad de que en las comunidades rurales y en los municipios se establecieran centros de salud? Por lo menos un centro de salud al que pudieran tener acceso por lo menos 5 municipios o 5 rancherías. David, por favor. Sí, bueno, yo haría votos por establecer 2 políticas públicas en materia de seguridad. Una política pública en materia de disuasión focalizada y la segunda para establecer un piso mínimo de médicos forenses por entidad federativa, conforme a criterios y estándares internacionales. Fíjate, para David dice esto, ¿quiénes proponen al gobierno estas políticas públicas? Los partidos políticos.
¿Por qué? ¿Cuál es la función o la finalidad que debería cumplir? La finalidad, más bien, el fin último de un partido político. Cuéntenme. ¿Ustedes qué creen? Reflejar y representar la voluntad de David. Representar y trabajar por proponer que se haga estos hospitales en las rancherías rurales, que tengan acceso en los de la sierra, que tengan electrificado, ¿no? Una política pública para que las personas en situación de calle puedan votar, para que tengan un censo, para que se respeten aunque sea el mínimo de sus derechos. Que nadie vemos, nadie hablamos, pero es la verdad. También son ciudadanos. Eso estaría padre, ¿no? Esa es la chamba de los partidos políticos. Proponer estas cuestiones que estamos diciendo David, que digo yo, que diría Claudia, que diría Juan Pablo, Elide, Claudia, todos nosotros. Todos tenemos alguna demanda. Seguridad, poder salir a la calle sin que te bajen el reloj, el coche, al niño, todo, ¿no? Estas políticas las deben proponer los partidos políticos. Luego me platican si sí lo proponen, o más bien están proponiendo todo lo que a sus intereses conlleve, ¿no? Pero bueno, sigamos. Promover la participación política de la militancia, establecer mecanismos de promoción, acceso a las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos. Preparar la participación activa de los militantes en procesos electorales. Eso es por cuanto hace a su plan de acción. En cuanto a sus estatutos, ¿qué dijimos que eran los estatutos? Pues la normatividad interna, sus reglas, sus leyes, lo que los norma. ¿Son susceptibles de modificación? Sí, son susceptibles de modificación. ¿Qué debe contener? Mínimos. Todo esto que les estoy hablando y que he dicho en este desarrollo es requisitos mínimos, ¿va? Entonces, los estatutos deben tener la denominación, emblema, colores del partido. El procedimiento de afiliación, derechos y obligaciones de sus afiliados. Programas y procesos de integración de órganos internos. Derechos y obligaciones de sus militantes. Estructura orgánica de la organización. Establecer políticas sobre la violencia política de género. Acciones afirmativas que el partido político determine y su cumplimiento. Difusión de su plataforma electoral. Tipo de reglas de financiamiento privado, es decir, en sus estatutos se establece qué tipo de financiamiento privado van a recibir, es decir, lo que hablábamos, si podían, con Juan Pablo, si yo como militante podía, esas aportaciones se establecen en una parte de los estatutos. Normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y medios alternativos de solución de controversias. Es lo que hablábamos con Elizabeth sobre el per saltum. Primero se agotan todas estas instancias intrapartidarias para poder accionar la intervención de otro tipo de autoridad en el caso de la violación. Y el establecimiento de sanciones a aquellos militantes que infrinjan la normatividad y los estatutos del partido político. Sus órganos internos. Asamblea. Tienen una asamblea general. Todos los representantes de las entidades federativas constituyen esta asamblea. Tienen un comité nacional o local, que es quien representa al partido. Tienen órganos administrativos, tienen un órgano colegiado de organización de los órganos internos, tienen un órgano impartidor de justicia, un órgano de transparencia, un órgano de educación y capacitación cívica, los partidos políticos nacionales con comités en las entidades federativas. Estos son los órganos internos que mínimo debe contar un partido político nacional y un partido político local. Los comités, atendiendo a partidos políticos nacionales, además, deben contar con comités en cada una de las entidades federativas. Procesos fíjense, ahí va bien bonito. Procesos de integración de órganos internos es, el partido político debe publicar una convocatoria para el cargo o candidatura a elegir. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? La fecha de registro, la documentación, las reglas de la contienda, los topes de campaña y precampaña y método de selección. Los partidos harán el registro y dictaminarán sobre su elegibilidad, garantizando imparcialidad, igualdad, equidad,
transparencia, paridad y legalidad. Cargos unipersonales deben determinar los mecanismos para garantizar la paridad de género. Como les decía, eso no estaba. Todos los partidos a partir de la sentencia del tribunal tuvieron que establecer en sus estatutos los mecanismos necesarios cuando se trate de cargos unipersonales, como son las gubernaturas de las entidades federativas, así como el cargo de presidente de la República. Los partidos podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral que sea él quien organice las elecciones internas. Está padre, ¿no? Estaría mucho más certificado. Seguir las reglas establecidas que se establecen en el artículo 45 de la Ley General de Partidos para la integración de estos órganos. Tienen, como les dije, su justicia intrapartidaria, mecanismos de solución alterno de controversias. Es un órgano integrado permanentemente para impartir justicia con independencia, imparcialidad legal y violencia política de género, resolver por mayoría de votos y en tiempo para garantizar que los derechos de los militantes. Es lo que le decía yo a nuestra compañera Elizabeth del Persaltum. Primero se agotan las instancias previas y si aún así agotándolas en esta justicia intrapartidaria y mecanismos de solución de controversias, no se acciona el actuar de la autoridad jurisdiccional. Los estatutos establecerán los mecanismos alternativos de solución de controversias. Las causales de pérdida de registro de un partido político. No participar en un proceso electoral ordinario. No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior el 3% de la votación válida emitida. No obtener en la elección federal al menos el 3% de la votación válida emitida. Dejar de cumplir con los requisitos para obtener su registro. O sea, que empiece a violentar toda la normatividad. Sí, puede perder el registro. Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que marca la normatividad electoral. Ser declarado disuelto por acuerdo de sus miembros o que se fusione con otro partido. Esas son algunas de las causales de pérdida del registro de los partidos políticos. ¿Cuál es el procedimiento de pérdida del registro de los partidos políticos? Por falta de porcentaje, como ya lo mencionamos. El Consejo General, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas, emitirá la declaratoria fundada en los resultados y resoluciones del tribunal. Es decir, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que este partido político no reunió el porcentaje necesario para mantener su registro, el Instituto Nacional Electoral procederá a realizar el procedimiento. En los demás casos, la pérdida del registro se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación o, en su caso, la Gaceta Oficial del Estado. En los casos, siempre todos los casos debe oírse en estos. No cuando se trata de porcentajes, no se escucha al partido político. O sea, no obtuvo el porcentaje de votación, se determina y se termina. Pero en otros casos, como los que mencionamos, primero, antes de quitar o determinar sobre la pérdida del registro del partido político, debe escucharse al partido político lo que tenga que declarar al respecto. El Consejo General emite la declaratoria de pérdida del registro. Los partidos políticos nacionales, si pierden su registro, pueden conservar el registro local, es decir, un partido político nacional que pierda el registro puede conservar el registro que haya obtenido a nivel local. El porcentaje, con la pérdida se extinguen los derechos y obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Se extingue también la personalidad jurídica de un partido político. Y por último, ¿cómo se liquida un partido político? Una vez declarada la pérdida del registro de un partido político, se procede a la liquidación del mismo. Se nombra un interventor de control, vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes de los partidos políticos. Se hace la notificación de la designación del interventor, por medio de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional. No podrán enajenarse, grabarse o donarse los bienes muebles que integran un partido. El partido político no puede vender lo que dio. ¿Por qué? Primero,
Acuérdense que siempre en los procesos de liquidación, primero se hace un inventario y se lleva a cabo un procedimiento para poder realizar estas enajenaciones. El interventor debe emitir un aviso de liquidación, determinar obligaciones laborales, fiscales y de acreedores, va a formular un informe de balance de bienes y recursos remanentes y el remanente será adjudicado a la tesorería de la Federación. Ustedes me dirán, ¿por qué, oiga, si es su patrimonio? ¿De dónde reciben el financiamiento además del privado? Pues de los, ¿no? De la Federación, ¿no? O de las entidades, o de los congresos, o de los egresos, o de los ingresos de las entidades federativas, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo para que demos por concluida nuestra sesión? Por favor, David. Solamente una duda pequeña ahorita que estuvieron las causales de pérdida de registro, porque no hay mucho seguimiento. ¿Por qué no perdió el registro Movimiento Ciudadano en el Estado de México? Al no presentar candidato y presentarse al proceso electoral. A ver, acuérdense que todo esto que estábamos platicando es que iba a hablar en los generales, o sea, como hablando para partidos políticos nacionales. En cuanto a los partidos políticos, en cuanto a la Constitución como partido político local, todo este registro, todas las, ¿cómo se llama? Reglamentación a nivel local, al Estado de México. ¿Por qué no perdió a Movimiento Ciudadano a nivel local o a nivel nacional? Pierden el registro cuando no van a una elección ordinaria, la elección ordinaria sería el proceso a nivel nacional. ¿A cuál se presentarían? ¿Cómo que presentarían candidatos cuando estamos hablando a nivel nacional? Pues cuando son las elecciones para la elección de presidente de la República, integración del Congreso de la Unión y posteriormente en ordinarias elecciones de diputados para la integración de la. Esto es por cuanto hace el partido político nacional. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se trata de elecciones o procesos electorales de las entidades federativas, las reglas cambian un poco, ¿no? Hay que ver y hay que determinar cómo se estableció o cómo se constituyó en los estatutos de Movimiento Ciudadano y de las entidades federativas determinadas el juego político o la participación política de los partidos políticos a nivel local. ¿Sale? Eso es un poco. Sí, es muy controvertida la no participación de Movimiento Ciudadano en el proceso del Estado de México. Sería una causal para perder su registro, pero si pierde su registro a nivel local en el Estado de México, pierde su registro a nivel federal, a nivel nacional, ¿tú qué crees, David? No, no lo pierde. Así es. Un partido político nacional, por no participar en un proceso ordinario de una entidad federativa, tienes razón, podría haberlo perdido en el Estado de México, pero no pierde su registro a nivel nacional. Si pierde el registro a nivel nacional, o sea, si no obtiene el 3% de la votación válida emitida en una elección nacional, Movimiento Ciudadano, o sea, por ejemplo, en las próximas elecciones, ya ven que dice que no quiere participar, ¿no? O sea, que dice que él no va a estar, entonces Movimiento Ciudadano, si no se fusiona con la oposición, tiene que nombrar ¿a quién? Para poder participar. Tiene que participar a fuerza, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría si no participa? Si no tiene si no hace fusión o frente con la oposición, Movimiento Ciudadano, ¿qué tendría que hacer? Presentar candidato. Así es. Va a aventar un candidato que no tiene. Bueno, sí tiene, pues, pero no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Va a hacer sus listas para diputados, para senadores, va a establecer quiénes son sus candidatos para diputados y senadores. O sea, sí va a participar en la elección federal, ¿estamos de acuerdo? Nacional, sí lo va a hacer. Y sí va a poner un candidato, porque tiene que hacerlo, porque si no lo hace, ahí sí. Si no participa Movimiento Ciudadano en las elecciones federales del 2024, perdería su registro. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y qué le quedaría a Movimiento Ciudadano si perdiera su registro nacional? Le quedaría su registro a nivel local, en donde se haya registrado en cada entidad federativa que se haya registrado. Va a haber un Movimiento Ciudadano. ¿En dónde empezó Movimiento Ciudadano? ¿En dónde es fuerte Movimiento Ciudadano? Jalisco. Y en Monterrey, ¿no? Entonces, a nivel local, si pierde su registro por no participar en la elección, no lo pierde a nivel nacional. Mi Movimiento Ciudadano no es fuerte en el Estado de México. A lo mejor se jugó sus cartas, ¿no? Pero, perdón, pero sí lo debió de haber perdido en el Estado de México, ¿o dónde se podría checar la legislación aplicable en la materia? Primero, Porque, tendrías que revisar los estatutos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional son con los que obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Con el OPLE del Estado de México en sus estatutos como partido político local, establecieron los estatutos y es la normatividad interna. Acuérdense que las entidades federativas tienen autodeterminación. Si bien las leyes deben cumplir con lo que la Constitución ampara, con lo que está diciendo, sí debería haber perdido su registro, David. Tienes toda la razón. Pero ¿quién le puede quitar el registro a Movimiento Ciudadano en el Estado de México? ¿El INE? ¿O el OPLE del Estado de México? no, el OPLE del Estado de México. Y si no se lo quitó, ¿tú por qué crees que haya sido? Es que a mí no me gustan mis clases, o sea, cuando me hacen estas preguntas, no me gusta hablar así a bote pronto, ¿no? No me gusta crear así como estas dudas y como generar más, pero la realidad es esa. Que sí, pues si no participó debería haberlo perdido. Pero también, entonces deberíamos decir que todos los candidatos o precandidatos que ahorita vemos para concluir esta clase, de tanto la oposición como el partido mayoritario, ¿cuál sería la sanción por lo que han estado haciendo? Tú dime, David. ¿Cuál es la sanción por lo que han estado haciendo desde mayo? Bueno, quitarles el registro para su candidatura por actos anticipados de campaña de todos y de todas. Así es. ¿Y qué pasaría? Tú cuéntame. Si de repente se ponen fresitas, se ponen, ¿cómo dicen? Se ponen de pechito el INE y el tribunal y le niegan el registro a todos los candidatos que han visto ahorita en la televisión y dicen, ¿qué creen? Ninguno de los que conocemos puede registrarlo como su precandidato. Se les niega el registro. No pueden ser candidatos. ¿Tú qué crees que pasaría a nivel nacional en nuestro país? No, una crisis política ¿Por de primera. ¿Por qué creen que el actuar del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral ha sido así? ¿Qué creen que esté protegiendo el Instituto Nacional y el Electoral y el Tribunal? ¿Al presidente? ¿O lo que está defendiendo las dos instituciones es que nuestra democracia pende de un hilito? Nuestro sistema partidario pende de un hilo. La gobernabilidad, por supuesto, Juan Pablo. Entonces, por eso se han establecido, alguien me decía el día de ayer, me decía, ay, sí, entonces ya abrieron una etapa nueva, preetapa, fantasma, que no está establecida por la ley. Se están haciendo mensas las instituciones. No, a veces hay que ponderar entre los bienes jurídicos protegidos. Lamentablemente sí. ¿No está regulado? No. ¿Está fuera de la ley? Sí. Lo mismo pasó en el Estado de México. Movimiento Ciudadano, ¿por qué no lo perdió? Pues para contestar esa pregunta habría que acudir al OPLE del Estado de México y preguntarles por qué diablos no le quitaron el registro a Movimiento Ciudadano por no haber postulado candidatos ni participar en la elección ordinaria. ¿Contesté tu pregunta, David? ¿O te dejé? Sí, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Les agradezco a todos muchísimo su atención. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego y excelente día. Gracias, Inés.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.